El Economista, 25 años generando información de valor. En diciembre de 1988 nace El Economista, periódico que desde sus inicios tiene como columna vertebral los temas económicos, financieros y de negocios, refiriendo también a temas de la política del país. Al cumplir 3 años y estar consolidado como un referente de la información económica, te acercamos a los datos sobre la privatización de la banca mexicana, proceso que se llevó a cabo en 4 etapas e incluyó a 18 bancos. El gobierno recaudó alrededor de $13,000 millones. Para 1994, la información económica cimbraba al país, cuando el gobierno emitió deuda interna en pesos e indexada al dólar, con vencimientos a corto plazo que llevaría el efecto tequila. Además, se observó una drástica caída en las reservas internacionales y la devaluación del peso frente al dólar. En nuestro 9º aniversario, te informamos sobre los conflictos en la Cámara de Diputados, donde se discutía el cómo salir adelante pese a la fuerte crisis que el país atravesaba. Mientras tanto, en Pemex se llevó una reorganización, quedando en un corporativo con 4 filiales: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Con la llegada del nuevo milenio, llegó también un nuevo partido al poder en México, lo que se tradujo en diversos cambios políticos. Ese mismo año, la industria automotriz registró un repunte y alcanzó su nivel máximo de producción, 1.923.544 unidades. En 2002, y con 15 años como líderes en la información económica, te acercamos al nacimiento de la Sociedad Hipotecaria Federal, el Banco de Desarrollo, que ofrece garantías para la vivienda. En El Economista, recompensamos a nuestros suscriptores creando el Club de Lector y además lanzamos Horlogy, la revista de alta relojería. A la llegada del 2005, la situación económica de México repuntó, siendo las exportaciones una pieza clave en el movimiento de inversiones, mientras las remesas desde Estados Unidos subieron más del 200%. En este mismo año, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo para dar mayor certidumbre a los inversionistas en gas natural y electricidad. En 2007, cuando cumplíamos 19 años contigo, inició en Estados Unidos la crisis subprime. En México se inauguró la presa El Cajón, que implicó inversiones por $800 millones, y se reformó la ley del ISSSTE, marcando la pauta para la transformación del FOBISSSTE. Para 2009, cuando el presidente de la República, Felipe Calderón, tomó la decisión de liquidar la virtualmente quebrada Luz y Fuerza del Centro, El Economista cumplía 21 años y con una nueva administración te ofrecía un nuevo diseño, una nueva identidad de marca y te informamos con una presentación más amigable, destacando los temas de relevancia. Para el aniversario 22, en El Economista reforzamos la oferta en información con nuevos suplementos, transmisiones en vivo y presentamos la nueva división de revistas con el relanzamiento de la revista Horlogy. Además, rediseñamos el sitio web de acuerdo a las nuevas tendencias globales. En el México de 2011, cuando cumplíamos 23 años, se conservaba un entorno económico fuerte, a pesar de la crisis global que mantenía en apuros a otros países. El Economista presenta Tendencias 2012 con importantes funcionarios de gobierno y economistas de renombre en un evento transmitido en vivo en nuestro portal. En 2012, El Economista expande su división de revistas, mientras se da en México las campañas presidenciales, siendo elegido el mexiquense Enrique Peña Nieto para ocupar la presidencia de nuestro país. La llegada del 2013 trajo consigo la discusión de las reformas estructurales presentadas por el Ejecutivo, que se lograron aprobar gracias al acuerdo entre los principales partidos políticos. En El Economista iniciamos los festejos por nuestros 25 años de información veraz, oportuna y confiable. El Economista, 25 años generando información de valor. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en una emisión más de nuestro programa Voces en Directo, donde hacemos una entrevista conjunta entre los suscriptores, internautas de nuestro periódico y la gente especializada y que tiene el conocimiento sobre el devenir de la economía de México y mundial. En este día me acompaña en la conducción mi compañero Manuel Ombera. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Manuel. Pues el día de hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Bart Patin. Él es presidente y CEO de COFACE
para América Latina, y vamos a conversar con él sobre este ajuste que está teniendo la economía de Estados Unidos. Escuchamos en la emisión anterior a Juan Solé, el economista senior del Fondo Monetario Internacional, sobre cuáles son los aspectos que están modificando el desarrollo de la economía de Estados Unidos durante este año, en donde a pesar de un primer trimestre negativo, existe la expectativa de que la economía mejore, a pesar aún del recorte que hizo el Fondo Monetario del año. Así es, obviamente una decisión que no se trata nada más de números, tiene un impacto global, un impacto en el número de empleos que puede generar la economía de Estados Unidos, en el número de órdenes de compra que puede poner a nosotros, que es lo más importante. Entonces, obviamente tiene un impacto directo en la economía real de las familias, en la industria y obviamente en el PIB de México. Así es, y un sector como el aseguramiento necesita tener este contexto también para tomar las decisiones del sector. Ok, pues si nos permiten vamos a comenzar a tener esta conversación, nos vamos a ir a una pausa y en breves minutos comenzamos. Gracias. El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, de lujo y lo más prestigiado de la moda. Horlogy. La revista especializada en alta relojería con más de 10 años es ya un referente indiscutible en el sector. Equestrian Lifestyle. Durante 5 años ha representado la autoridad definitiva respecto a la vida de lujo, además de no solo presentar los mejores eventos de salto y polo a nivel mundial, sino también de presentar una selección de las mejores experiencias de lujo. Luxury on Board. Una revista especializada en el mundo marítimo, muestra los yates más sofisticados en sus respectivas categorías. Meet Magazine. Dirigida a un público exigente que desea descubrir los mejores productos y los más innovadores a nivel mundial, en cuanto a automóviles, aparatos electrónicos, aviones y accesorios para el hogar. O'Clock. Una revista dedicada a los relojes digitales y de cuarzo que también incursionan en el mundo de las pasarelas y personalidades que marcan las tendencias en moda. Bistronomy. Una publicación que aborda el mundo gastronómico desde todos sus ángulos, además de las propuestas de los chefs más influyentes. Encuentra nuestras ediciones más recientes en la tienda departamental más cerca de ti. Bueno, pues regresamos de la pausa. Estamos con el presidente y CEO de COFACE América Latina, Bart Patin. Te agradecemos que hayas accedido a esta entrevista. Buenos días, Yolanda. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Y pues bueno, el motivo de esta conversación es que puedas platicar con nosotros, con nuestros suscriptores, acerca de cómo estás viendo tú la situación económica en Estados Unidos y su impacto en México. Primero que nada quisiera preguntarte, tú tienes como el termómetro de la economía real en los países. ¿Nos puedes platicar cómo estás viendo la situación de las empresas en Estados Unidos? Pues efectivamente, en los últimos días hemos visto algunos anuncios con un recorte, una desaceleración en Estados Unidos. La realidad es que ahí había un primer trimestre con un tiempo muy fuerte y con como consecuencia una actividad económica mucho más baja. Si la gente tiene demasiado nieve en la calle, no van a trabajar y no es productivo. Y hay una consecuencia mecánica, matemática, si hay un periodo como este con tiempo muy mal, que el crecimiento del país cambia los cálculos. Pero esto no significa que los fundamentos de Estados Unidos están empeorando, al contrario, hay una percepción de aceleración del crecimiento en Estados Unidos. Y efectivamente nosotros como compañía de seguros de crédito tenemos un indicador que es un leading indicator, es decir, que hay una relación inversa entre el crecimiento del PIB y los siniestros que nosotros notamos. Siniestros son insolvencias de empresas y después de 2009 hemos visto una desaceleración, un decremento de los siniestros a través del año. Incluso este año las insolvencias en Estados Unidos están bajos, se quedan bajo y como consecuencia prevemos una aceleración a nivel del PIB. Nos llama mucho la atención lo que estás comentando porque hace un par de semanas el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos,
recortaron su pronóstico de crecimiento para Estados Unidos. Entonces, tú lo que estás viendo es una aceleración, tú lo que estás viendo es un panorama un poco diferente. Efectivamente, vemos ya desde el principio de 2012 a través de 2013, incluso en 2014, que hay una tendencia de aceleración. Por supuesto, las insolvencias no tienen ningún valor predictivo del tiempo y este es el elemento más grave dentro del primer trimestre de Estados Unidos. El tiempo es un poco fuera, entonces hay un retraso de este crecimiento de un trimestre y la suma de 4 trimestres con el primer trimestre muy débil da un número inferior a la previsión anterior, que va de 2007 de nosotros a 2009 del FED y del Fondo Monetario. Ahora estamos con previsión de 2 por los 4 trimestres de 2014, pero esta no cambia el fundamento de la economía americana. ¿Cuál es el pronóstico total para este año que tienen ustedes en COFAS? Pues nosotros hicimos el estudio al principio de marzo y no hemos cambiado nuestra previsión por este año. Esta fue, por supuesto, antes del anuncio del Fondo Monetario y del FED. Creemos que el segundo, el tercer y el cuarto trimestre del año van a mostrar un buen crecimiento y mantenemos por el momento el 2.7 que empezamos el año. Bueno, la Reserva Federal y el fondo traen un pronóstico de una aceleración hacia el 3% para lo que resta del año. Esto podría coincidir un poco con tu previsión y entonces no es una estadística tan negativa para nosotros en México. Pues no, además son números dinámicos, ¿no? Un retraso de una aceleración de un trimestre no cambia la manera que la gente en la calle siente en la economía real. Es más un número macroeconómico muy teórico de economistas. Lo que sentimos aquí en México, yo diría, es más buenas noticias. Es decir, que la situación competitiva de México comparado con China está mejorando. Dentro de Estados Unidos, en las empresas, hay una voluntad de producir en Estados Unidos y como consecuencia en la zona del Telecom, que significa que hay un parte de las compras que antes se hicieron de Asia, que más y más se hacen de nuestra zona de México. No olvidamos que el crecimiento en Estados Unidos es 20% del crecimiento en México, entonces si vamos de 1.9 a 2.9 a través de 5 o 6 trimestres, esta tiene una buena influencia aquí para nosotros en México. Estamos platicando con Bart Patin, presidente y CEO de COFAS en América Latina. Bart, quisiera preguntarte, cuando entra la administración del presidente Enrique Peña Nieto, trae con una serie de altísimas expectativas hacia los inversionistas por la agenda de reformas estructurales que estaba planteando, luego viene el pacto político, el pacto por México, y bueno, las expectativas se van, me parece que a los cuernos de la luna. Quisiera preguntarte, ahora que ha pasado el tiempo, ahora que has visto el efecto de este pacto por México, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo ves a la economía? ¿Se acabó el momentum, el Mexican Moment? No, not necessarily. Es decir, que si miramos atrás, el primer semestre de 2013 fue bastante tranquilo, es decir, que no fue muy buen semestre. El segundo semestre fue mucho mejor y ahí el momentum del gobierno de Enrique Peña Nieto, el presidente del país, se ha mostrado por un momento positivo. También hemos visto ahí las leyes primarias, las reformas de manera conceptual que se han aprobado y ahora estamos en la segunda fase con las leyes secundarias. No olvidamos que las leyes secundarias tienen que ser mucho más detalladas que las leyes primarias de principio. Entonces va a tomar más tiempo uno para hacer un buen draft y después para aprobarlo, pero con este no se acaba porque después es una fase de implementación. Todas estas leyes, todas estas regulaciones tienen que ir a través del cuerpo burocrático del sector público y este puede tardar un poco más. Entonces, para verlo, para sentirlo en la calle, en los bolsillos de los mexicanos, creo que ya estamos pensando en la segunda parte de 2015 para ver el efecto real de estas reformas muy importantes. Entonces, después de quedan 3 años en el sexenio para mantener, para crear el momentum, para atraer los inversionistas, para cambiar la manera que se hacen las cosas. Entonces, hay otros 3 años, creo, con un potencial de buen crecimiento. También me interesa conocer qué es lo que estás viendo por el lado de los créditos aquí, del aseguramiento a los créditos aquí en México, en el sentido de que varios analistas nos han explicado que la aplicación de la reforma tributaria
fue un golpe importantísimo para las empresas, e incluso están atribuyendo parte de la desconfianza para invertir a la aplicación de las reformas tan severas. ¿Esto lo han sentido ustedes, lo han visto en sus estadísticas? Pues dentro del sector de seguros, no solamente COFASE, pero nuestros colegas de otras empresas también han visto un primer semestre del 2013 muy complicado, con una siniestralidad muy alta, sobre todo en el sector de infraestructura, construcción y todos los proveedores de este sector. Pensamos en acero, pensamos en cemento, etc. A partir del segundo semestre ha ido bastante mejor. Al principio de este año, efectivamente, en todos nuestros bolsillos, el aumento de la retención de la renta lo hemos sentido y puede ser de 2 a 5%. Y por supuesto, si la gente tiene menos dinero para gastar, gastan menos y este se ve inmediatamente en la tasa de crecimiento. Entonces, este primer trimestre de 2014 fue un trimestre muy pobre a nivel de la demanda interna. No olvidamos que la economía mexicana tiene como 3 o 4 grandes ejes de crecimiento. Uno es la exportación, 80% a Estados Unidos. Después es la demanda interna, lo que nosotros como residentes mexicanos estamos gastando. La tercera parte son las remesas de los compatriotas que viven en el extranjero, otra vez en Estados Unidos. Y después es el gasto público. En el primer trimestre de este año, la parte de la demanda interna como consecuencia de las reformas fiscales se ha sentido de manera muy fuerte. Bart, haciendo un resumen, ¿nos podrías hacer favor de platicarnos exactamente cuál va a ser el impacto de este panorama que ustedes tienen para Estados Unidos? ¿Cómo nos va a impactar aquí en México? ¿Es positivo? ¿Podemos echar las campanas al vuelo o sí, pero con mesura? La pregunta es explicar exactamente cómo va a pasar y esto es un poco complicado. Pero hacer algunas hipótesis, vemos que la economía americana está acelerando, que el consumo doméstico va relativamente bien, el desempleo queda un poco alto de manera estructural, los pleitos entre republicanos y demócratas ya están mucho mejor, entonces hay un momentum para estimular la economía. Hay mucha liquidez, la consecuencia es que el FED continúa de decir que van a van a aplicar el tapering. Ben Bernanke lo ha dicho, la señora Yellen, Janet Yellen también lo dice, y el hecho que dos personas diferentes con un año de diferencia dicen la misma cosa, da confianza a los mercados, va a disminuir la liquidez dentro del mercado global. Como consecuencia, con los capitales golondrinos va a dar una presión a la baja de las monedas de América Latina que crea una competitividad. Después hay la voluntad de aumentar la producción doméstica. Producción doméstica dentro de Estados Unidos tiene como consecuencia también una producción doméstica en la área de Telecán, que es un elemento positivo por las exportaciones mexicanas. Entonces, con una moneda que es competitiva, con los gastos de producción que crecen menos que en China y con la voluntad de producir y de comprar de la zona de Telecán, estas son noticias positivas por México, yo creo. Ok. Bart, mucho se ha hablado en estudios prospectivos acerca de que México podría ser una de las principales economías del planeta en el año 2050. ¿Cuál es tu previsión a cómo estás viendo la situación ahora? ¿Sí podemos aspirar a ser una economía de mayor riqueza? Pues si miramos a las economías emergentes, México es un país emergente bastante grande. Es la mitad de Brasil en PIB, es una docena parte de Estados Unidos, pero tiene el potencial de crecer muy rápido. La parte demográfica habla en favor de México, la parte energética habla en favor de México, la proximidad de México a Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, también habla en favor de este. Entonces el potencial de crecimiento de México es bastante alto, bastante grande, y yo creo que si miramos los otros países en nuestra zona y del otro lado del planeta, en Asia, que México tiene el potencial de crecer por encima del promedio. Bueno, pues muchísimas gracias, Bart, por este pronóstico tan alentador, y si nos permites nos vamos a una pausa. Con mucho gusto, gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y enseguida mi compañero Manuel Ombera vendrá a platicar con Bart. Pati. Horlogy es una revista dinámica, con pasión por la alta relojería y el mundo que la rodea. Expresamos, conocemos y apreciamos los guardatiempos más exclusivos en el entorno para el que fueron creados.
Descubre las más recientes tendencias en moda y tecnología, los elementos principales que forman tu personalidad y modo de vida. Descarga la aplicación para iPad y sumérgete en el mundo Ology. Entrevistas, conceptos innovadores, vanguardia, recomendaciones, noticias de interés y mucho más. Ology, la revista de alta relojería. Regresamos a Voces en Directo. Estamos platicando con Bart Patin, presidente y CEO de Coface para América Latina. Platicábamos en el lapso anterior, Bart, con Yolanda, sobre cómo se movieron estas proyecciones de la economía para Estados Unidos y de qué impacto está teniendo en México. Nombrabas algunos aspectos de la economía mexicana, impactos sobre la economía mexicana, pero yo quisiera ir más a fondo hacia el sector del aseguramiento de crédito. En la región de América del Norte, en México en concreto, que es la región donde ejerces tu función, hablabas de que actualmente en México se está incrementando la competitividad frente a China. Eso supone entonces un incremento en la producción. ¿Coface está observando un ajuste en su mercado quizá más fuerte hacia México? Pues la productividad tiene que ver con cuánto la gente trabaja y cuál es el gasto de trabajo, y cuando se hace el comparativo entre dos países en punto de vista de competitividad es el crecimiento relativo de la producción y el crecimiento relativo del costo de producción. En la República China, que es muy lejos de aquí, hay una aceleración bastante fuerte a nivel salarios. Los salarios siempre han sido muy bajos y ahora están acelerando, llegando a niveles que incluso pueden ser igual que en América Latina. Aquí en México no tenemos este efecto. El precio de la hora de mano de obra se ha mantenido más o menos igual a la inflación. Entonces no hay una pérdida de competitividad relativa, y como en China sí lo hay, se mejora desde el punto de vista de la competitividad de los productos mexicanos en el mercado estadounidense. No olvidamos que también hay un ventaja de transporte, ¿no? Los productos de China tienen que atravesar 20.000 kilómetros y aquí de un lado de la frontera al otro lado 3 metros, ¿no? Esto está generando un mercado más positivo para ustedes. ¿Visualizas un incremento en la demanda para aseguramiento en la región? Estas son dos preguntas diferentes. Dentro de nuestra cartera, nuestra actividad de seguro de crédito, hay más o menos 75% que son transacciones dentro de la República Mexicana y después un 25% que es exportación. Por supuesto, exportación de aquí de México es largamente hacia Estados Unidos. Más demanda por exportación significa también un aumento de actividad para nosotros. Lo que hemos visto es que en Estados Unidos la siniestralidad, que son las insolvencias, han continuado de bajar desde 2009 y están a nivel bastante bajos. Aquí en México y en otros países de América Latina hemos visto una tendencia un poco diferente. Tuvimos un primer semestre del año pasado bastante malo, que era fuera de la coyuntura global. No solamente fue en México, también hemos visto el mismo en Brasil, que ha tenido un año muy malo con un crecimiento más o menos de 1%. Lo hemos visto en Chile por la realidad del precio del cobre, lo hemos visto en Argentina también con la situación política. Entonces el dinamismo a nivel de seguro de crédito en América Latina ha sido peor que el dinamismo que se han visto en Estados Unidos. Por eso también que yo sigo apoyando que la economía americana va a crecer. La situación que tuvimos aquí en México fue vinculado con el cambio de sexenio. Entonces había un retraso de pagos y por esto hemos visto muchas empresas, sobre todo en el sector construcción y proveedores de construcción, con problemas de caja. Ahora, la insolvencia de las empresas para pagar, su falta de pago, ¿qué impacto tiene la situación económica de los países, macroeconómica? ¿Y qué impacto tiene, qué lugar tienen otros factores de desempeño empresarial? Dentro de las insolvencias vemos una relación inversa entre el crecimiento del PIB y las insolvencias, que para nosotros son siniestros. Como sabe, seguro de crédito cubre el riesgo que un cliente no paga a su proveedor. Entonces, cuando no paga, hay un siniestro para nosotros, y si la situación se agrava, hay una insolvencia. Entonces, hay una relación entre el crecimiento del PIB y los siniestros por el sector de seguro de crédito. Al momento que vemos que el crecimiento en el primer trimestre de este año, en el primer semestre del año pasado, está menos de lo previsto, aumenta la siniestralidad. Bien, ¿qué sectores en este momento
son los que más resienten este crecimiento del PIB tan modesto. Si miramos en el primer trimestre de este año, hemos visto claramente que como consecuencia de las reformas fiscales, que las familias han podido gastar menos dinero, había más retenciones, mucha gente ya tiene su tarjeta de crédito ya topado, entonces hemos visto una disminución de crecimiento como consecuencia del gasto privado. Parcialmente se ha compensado con una aceleración a nivel de exportaciones. Los expatriados que viven en Estados Unidos también han mandado más dinero, que es muy importante por la economía rural. Y la demanda pública, las inversiones del sector gubernamental a nivel Estado, a nivel Federación de la República Mexicana también han contribuido a un crecimiento. Entonces, algunos factores positivos, algunos factores negativos, y ha dado números un poco mediocres por el primer trimestre. Bart, en todo este contexto de desaceleración económica, todo lo que ha ocurrido a partir de la llamada Gran Recesión desde 2007 en los fondos de inversión y las regulaciones que se han ajustado, por ejemplo, en el sector bancario en Europa, en Estados Unidos, también existen cambios sobre las aseguradoras. ¿Cómo se está modificando el sector internamente? ¿Qué regulaciones están impactando y en qué consisten? Efectivamente, como se habla de Basilea 3 por los bancos, se habla de Solvency 2 por las compañías de seguros, y esto se hace ambos a nivel global y a nivel nacional aquí en México. Efectivamente, como las regulaciones de Solvency 2 están acercándose a la realidad diaria de una compañía de seguros, aquí en México también se está reformando el sector seguros, implementando estas medidas de Solvency 2 y también cambiando el modelo de regulación interna de compañías de seguros. Nosotros, que somos compañías de seguros, tenemos que ajustar nuestro consejo y algunos de los comités, también el nivel de capital, para cumplir con estas nuevas regulaciones. ¿Cuáles son los elementos más fundamentales de estos cambios? Para decirlo muy brevemente, se cambia la manera interna de regulación con comités, con pilares, con control sobre capital, con control sobre solvencia, por esto se llama Solvencia 2. Entonces, es una manera más dinámica para mirar los riesgos que toma una compañía de seguros y, como consecuencia, un cálculo más fijo, más estricto del requisito de capital. Así es. Ahora, en este contexto de ajuste macroeconómico, en tu sector, ¿de qué manera se generan las expectativas de adquisición de productos? Es decir, ¿qué prioridad tiene para las empresas la adquisición de un seguro de crédito? Pues vemos en nuestra región, que es América Latina, que claramente hay un sentido que los riesgos están aumentando, que hacer negocios está más complicado ahora que lo fue hace 2-3 años y mucho más complicado que en el periodo oro de 2004 a 2007-2008. Entonces, también como las empresas están creciendo y están modernizándose, el producto de seguro de crédito, que es una técnica, una táctica de protección del capital de una empresa a través de cubrir los riesgos de los clientes, la cartera de cuentas para cobrar, la demanda claramente está aumentando y, como consecuencia, nuestro sector está creciendo por encima del PIB. El año pasado el sector de seguro de crédito en México ha crecido unos 5% y COFAS ha crecido unos 20% dentro de nuestro sector. Y frente a la competencia, ¿cómo se ubican ustedes? Pues dentro del sector de seguro de crédito en América Latina, nosotros somos el jugador más grande con 36% de participación del mercado. Aquí en la República Mexicana estamos el tercer jugador. Hablabas de que para la segunda parte del 2015 esperas que haya ya se repunte un crecimiento en México. ¿Se genera también la expectativa de una competencia más fuerte dentro del sector asegurador? No creo. Dentro de nuestro sector de seguro de crédito, los jugadores aquí en México, en la región y en el mundo son los mismos. Los jugadores son presentes, entonces no va a cambiar mucho la competencia dentro de nuestro sector. Pues queremos agradecerte mucho tu participación. Siempre es un placer estar con ustedes. Gracias y bueno, continuamos Voces en Directo para dar las conclusiones de esta entrevista. Muchas gracias.
El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, de lujo y lo más prestigiado de la moda. Horlogy. La revista especializada en alta relojería con más de 10 años es ya un referente indiscutible en el sector. Equestrian Lifestyle. Durante 5 años ha representado la autoridad definitiva respecto a la vida de lujo, además de no solo presentar los mejores eventos de salto y polo a nivel mundial, sino también de presentar una selección de las mejores experiencias de lujo. Luxury on Board. Una revista especializada en el mundo marítimo, muestra los yates más sofisticados en sus respectivas categorías. Meet Magazine. Dirigida a un público exigente que desea descubrir los mejores productos y los más innovadores a nivel mundial, en cuanto a automóviles, aparatos electrónicos, aviones y accesorios para el hogar. O'Clock. Una revista dedicada a los relojes digitales y de cuarzo que también incursionan en el mundo de las pasarelas y personalidades que marcan las tendencias en moda. Bistronomy. Una publicación que aborda el mundo gastronómico desde todos sus ángulos, además de las propuestas de los chefs más influyentes. Encuentra nuestras ediciones más recientes en la tienda departamental más cerca de ti. Pues regresamos, seguimos en el programa Voces en Directo, un programa que creamos aquí en El Economista para que ustedes, nuestros suscriptores, tengan la oportunidad de platicar con la gente que tiene las estadísticas y los datos económicos a nivel mundial en la mano, que la analiza y que nos la puede traducir para que todos la entendamos. Acabamos de platicar con Bart Patin, que es CEO de COFACE en América Latina, y él básicamente lo que nos está diciendo, Manuel, que me parece muy, muy interesante, es Estados Unidos no está tan mal como parece. Fue el primer cuatrimestre el que vino con un deterioro importante, muy profundo en la actividad económica y por ende tiene un impacto en el desempeño del año en su conjunto, pero él nos está diciendo no es para tanto. Así es un factor principalmente estacional, aparte del clima, las nevadas que impactaron. Sin embargo, hay un impacto para México, desde luego, pero una consecuente recuperación en lo que resta del año. Sin embargo, hay un elemento importante, Yolanda, que es cómo México aún las reformas no apuntalan su crecimiento desde dentro. Bart acentuaba el impacto de la reforma fiscal, cómo ha mermado la demanda interna, uno de los 4 elementos que él mencionó como elementales para el crecimiento de México, de manera que sí, este efecto, yo no sé si previsto lo suficiente para el gobierno federal sobre la economía mexicana, se está dando al tiempo que la economía de Estados Unidos no acaba de repuntar, nos genera un poco de preocupación en la economía. Pero tenemos, por ejemplo, otro indicador importante que Bart mencionaba, las remesas, Yolanda, que han tenido resultados bastante positivos, tuvieron un histórico hace algunas semanas. Entonces, de la misma manera que el Fondo Monetario Internacional nos refería la semana pasada, pues sí existe una expectativa fundada de que realmente las cosas van a mejorar en la economía para el resto del año, tanto para México como Estados Unidos. Bueno, lo que comenta sobre la reforma tributaria, creo que hay dos puntos de vista, dos ópticas, desde la que lo podemos ver. Una es, el gobierno tenía que aprovechar el momento político, el pacto político que tenían los tres partidos para impulsar todas las reformas, y estaba muy claro dentro de este paquete que bajo calendario tenía que hacerse la reforma tributaria. Obviamente no se tenía previsto todo la situación climática que iba a atacar a Estados Unidos y el momento en el que se pone en marcha, pues es de desaceleración en nuestro principal socio comercial, que como nos decía Bart, representa el 20% de la economía de México, la relación comercial con ellos. Entonces, el momento de la aplicación de la reforma tributaria viene a la par de la desaceleración de nuestro principal socio comercial, y pues es lo que nos genera un impacto, me parece determinante. Hay que ver cómo vienen las próximas estadísticas, hay que ver cómo viene el sentimiento del consumidor y del inversionista aquí en México, para tratar de hacer nuevas previsiones, pero a mí me parece muy alentadora la observación que tiene Bart, de que Estados Unidos pues va a seguir creciendo y va a retomar la dinámica que traía. Así es, y sobre todo
Seguir muy de cerca otro indicador importante, Yolanda, que son las exportaciones hacia Estados Unidos, en donde de manera directa se ve el impacto del desempeño de la economía en Estados Unidos y México. También, buenas noticias para el mismo sector asegurador de créditos que representa BART, porque hablaba de cómo hubo un efecto negativo durante el semestre del año pasado, un semestre complicado para ellos, y explicaba esta relación lógica entre el crecimiento del PIB y la solvencia de las empresas. Así que también, no solo para México, sino para América Latina, se espera que el sector asegurador tenga un mejor desempeño. Y bueno, esto dicho pues, por el CEO de COFACE, que es la empresa líder de aseguramiento de crédito en México. Pues sí, y que es muy importante para mí, a mí siempre me ha parecido que COFACE trae como el termómetro de la situación de la economía real en México, por eso es una voz muy importante que obviamente teníamos que traer aquí para El Economista. Pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, que nos hayan acompañado en esta emisión más de Voces en Directo. Muchas gracias, Manuel, un privilegio compartir la conducción contigo. Gracias, Yolanda, lo mismo digo yo, y los esperamos en la siguiente emisión. El Economista, 25 años generando información de valor. En diciembre de 1988 nace El Economista, periódico que desde sus inicios tiene como columna vertebral los temas económicos, financieros y de negocios, refiriendo también a temas de la política del país. Al cumplir 3 años y estar consolidado como un referente de la información económica, te acercamos a los datos sobre la privatización de la banca mexicana, proceso que se llevó a cabo en 4 etapas e incluyó a 18 bancos. El gobierno recaudó alrededor de $13,000 millones. Para 1994, la información económica cimbraba al país, cuando el gobierno emitió deuda interna en pesos e indexada al dólar, con vencimientos a corto plazo que llevaría el efecto tequila. Además, se observó una drástica caída en las reservas internacionales y la devaluación del peso frente al dólar. En nuestro 9º aniversario, te informamos sobre los conflictos en la Cámara de Diputados, donde se discutía el cómo salir adelante pese a la fuerte crisis que el país atravesaba. Mientras tanto, en Pemex se llevó una reorganización, quedando en un corporativo con 4 filiales: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Con la llegada del nuevo milenio, llegó también un nuevo partido al poder en México, lo que se tradujo en diversos cambios políticos. Ese mismo año, la industria automotriz registró un repunte y alcanzó su nivel máximo de producción, 1.923.544 unidades. En 2002, y con 15 años como líderes en la información económica, te acercamos al nacimiento de la Sociedad Hipotecaria Federal, el Banco de Desarrollo que ofrece garantías para la vivienda. En El Economista, recompensamos a nuestros suscriptores creando el Club de Lector y además lanzamos Horlogy, la revista de alta relojería. A la llegada del 2005, la situación económica de México repuntó, siendo las exportaciones una pieza clave en el movimiento de inversiones, mientras las remesas desde Estados Unidos subieron más del 200%. En este mismo año, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo para dar mayor certidumbre a los inversionistas en gas natural y electricidad. En 2007, cuando cumplíamos 19 años contigo, inició en Estados Unidos la crisis subprime. En México se inauguró la presa El Cajón, que implicó inversiones por $800 millones, y se reformó la ley del ISSSTE, marcando la pauta para la transformación del FOBISSSTE. Para 2009, cuando el presidente de la República, Felipe Calderón, tomó la decisión de liquidar la virtualmente quebrada Luz y Fuerza del Centro, El Economista cumplía 21 años y con una nueva administración te ofrecía un nuevo diseño, una nueva identidad de marca y te informamos con una presentación más amigable, destacando los temas de relevancia. Para el aniversario 22, en El Economista reforzamos la oferta en información con nuevos suplementos, transmisiones en vivo y presentamos la nueva división de revistas con el relanzamiento de la revista Horlogy. Además, rediseñamos el sitio web de acuerdo a las nuevas tendencias globales.
En el México de 2011, cuando cumplíamos 23 años, se conservaba un entorno económico fuerte, a pesar de la crisis global que mantenía en apuros a otros países. El Economista presenta tendencias 2012 con importantes funcionarios de gobierno y economistas de renombre en un evento transmitido en vivo en nuestro portal. En 2012, El Economista expande su división de revistas, mientras se da en México las campañas presidenciales, siendo elegido el mexiquense Enrique Peña Nieto para ocupar la presidencia de nuestro país. La llegada del 2013 trajo consigo la discusión de las reformas estructurales presentadas por el Ejecutivo, que se lograron aprobar gracias al acuerdo entre los principales partidos políticos. En El Economista iniciamos los festejos por nuestros 25 años de información veraz, oportuna y confiable. El Economista, 25 años generando información de valor.